Bueno, volvemos a estar ya por aquí otra vez. Soy Toxikimic. Bueno, hoy como día especial he estado haciendo algún un live diferente, mejor dicho. He hecho antes un ratito largo, otra vez, otro del Final Fantasy VII, ¿vale? El original del 97. Y ahora me he dicho, pues voy a darle un poco al Kotor, a Knights of the Old Republic. Que aunque lo tengo programado para de aquí a un par de días, digo, voy a dar un poco de chicha porque no hay apenas vídeo. Le he dado mucho al final. Digo, pues ahora ya es rato de que le dé a este. ¿Vale? Lo habíamos dejado el último día. A ver. Guardado rápido, autoguardado. Creo que aquí. Lo habíamos dejado en Taris, en la ciudad baja, ¿vale? Recordemos que ya habíamos pateado un poco por la ciudad alta. Habíamos recogido pues algunas cositas de algunos de los apartamentos. Por un error tuve que cargar partida en algún momento. Entonces lo que había de la cantina lo miré un poco por encima, ¿vale? En la zona de batalla, donde se pueden hacer unas batallitas ahí chulas. Y he decidido que eso lo iba a dejar para más adelante. Entonces ahora, pues nada, lo dejé justo a la entrada de la ciudad baja. Vimos una pequeña confrontación entre las dos bandas de swaps, entre los Vulcans y los Beks. Y nada, ahora vamos a entrar en uno de los apartamentos, que justamente aquí, que es donde lo había dejado yo. Vamos a ver, dejar que compruebe una pequeña cosa. Vale. Muy bien. Pues aquí estamos. Estamos un poquito tocados de vida. Vale, vamos. Con el 5 me podía directamente a ver. Correcto. Eso de acordarme. Personaje en el que esté, el 5 me cura. Vale. Vamos a entrar al apartamento y a ver qué nos encontramos. A ver. Como siempre ya sabéis que yo soy mucho de hacer un guardado rápido. Creo que era el F4. Vale. Más que nada por si hay algún enemigo cercano que no nos haga polvo. Vale, vamos a abrir esto de la seguridad. Ready? Yes. Yo no me voy sin saquear, hombre. Venga, aquí que tenemos pues, pieza, botiquín y unos pocos créditos. Pues bienvenidos son. Vale. Hay una puerta... Mira, un grupito de Vulcans. Pues... Vamos a ver si les puedo tirar una granada desde aquí. A esta distancia. ¡Wow! Checkpoint. Me encanta. ¿No tenéis nada? Vaya, qué lástima. Ya podríais tener algo. Bueno, no pasa nada. A ver, otro guardado rápido, como siempre. Veréis que hago muchos guardados rápidos porque como no me acuerdo qué hay detrás de cada puerta, esto es como posiblemente peligroso. ¡Oh! ¡Ostras! Esto ya recuerdo que era. Para abrir esa cajita tan mona que hay en medio, que tiene alguna cosa chula, hay que identificar a las personas que forman una banda, ¿vale? Una banda de una cantina, vaya. O como si fuera los músicos de la cantina, por decirlo. Es un grupo, vaya, es un grupo. ¿Vale? Si fallas el orden, eso peta. Y peta delante tuyo y te hace polvo. Vale, entonces recuerdo que esto en su día lo saqué leyendo. ¿Ves? El trío retorcido de Rancors. Pues ahora hay que leer, básicamente. Es lo que tiene este juego, que muchas veces tienes que pararte a leer un poquito las cosas que te dan, las que consigues. Vale, eso creo que es aquí.
Vamos a ver. Aquí. Agallas y Gloria, una crónica de la sorprendente historia del trío del rango retorcido. ¿Vale? Por Gilthos Uxaris. Un trabajo en proceso, ¿ves? Los orígenes de los que finalmente llegaría a ser la banda más famosa de la galaxia son sorprendentemente humildes. El cerebro que se escondía detrás del grupo, el manager Gilthos Uxaris, fundó el trío al concertar una cita con una joven cantante llamada Elinda. La idea funcionó y Elinda pasó a ser el primer miembro de la banda. Entonces, me disculparéis que, como lo quiero hacer del tirón, vamos a coger aquí mi bonito móvil. Vamos a apuntar los nombres porque hay que ponerlo por orden. Y si te equivocas, al hoyo. Entonces, Elinda es la primera. ¿Vale? Uno. Elinda. ¿Vale? Nos queremos el 2 para el siguiente. A ver. Gilthos buscó músicos que la respaldaran y contrató a un biz llamado Uja, ¿vale? Segundo es Uja. Me encanta cuando escribo y el móvil hace lo que le da la gana. Es una manía persecutoria que tiene. Para que fuera el primer músico. Poco después contrató al hermano de Uja, Uji. Anda que se han coronado con los nombres. No lo recordaba yo así. Para que completara el trío, ¿vale? Al principio la banda luchó, el Linda era una cantante excepcional, pero Uja no era un gran músico. Cuando el Linda amenazó con abandonar el grupo, Gilthos despidió a Uja y contrató a otro músico llamado Lopa, ¿vale? El cuarto sería Lopa. Vale, esto no gustó al hermano de Uja y Uji abandonó también. Afortunadamente, Lopa conocía a otro músico llamado Fodo. Si hubieran puesto una R sería Frodo. Que se unió a ellos para ocupar el puesto de Uji. Guiados por la voz de Linda, la segunda encarnación del trío del rango retorcido se hizo muy popular en su mundo, Taris, y atrajo finalmente la atención de un hombre de negocios local llamado David Khan. Como no, David que es bueno, hombre de negocios no, o sea, es el jefe del crimen organizado de Taris. Las cosas como son. David pidió a Kiltos que invitara al grupo para una actuación privada. Kiltos aceptó y se dio cuenta de que esta podía ser una gran oportunidad, la gran oportunidad de la banda. Elinda había oído algunos rumores sin fundamento acerca de David Kang y sus relaciones con el intercambio. El intercambio es un grupo organizado criminal, ¿vale? Grupo criminal organizado, queda mejor. Temiendo por su vida, se negó a actuar en su finca. Muchos pensaron que sin la voz de Linda la banda se destruiría, pero Giltos trazó un gran plan para salvar al grupo al contratar a la hermana de Linda, Ashana. Número 6. Ashana. Perfecto, yo creo que ya los tenemos todos, ¿vale? Como nueva cantante en vísperas de su aparición en la finca de David, Giltos sabía que se arriesgaba. Si Ashana no estaba al nivel de Linda, el mal humor de David podría tener pésimas consecuencias en toda la banda. Sin embargo, si Ashana conseguía igualar la interpretación de su hermana, David probablemente contrataría a la banda para un gran tour. Fue un riesgo, pero el trío del rango retorcido se fundó sobre agallas y glorias. Vale, pues una vez leído esto, pues tenemos que ir mirando. Así está Lopa, ahí está Uja. Ay, que me equivoco de la parte del teclado. A ver. Todo, no. Vale, Ashana, Elinda. Elinda es la primera. Disculpad que me vaya tan mal la cámara, pero ya sabéis que estoy haciendo el juego como puedo. Vale. Elinda es la primera. Ahora vendría Uja y Uji. Lopa. Ahí está Uja. Todo. Ahí está Uji. Después tenemos a Lopa
creo que estaba aquí. Vale. Lopa. Correcto. Fodo. Y por último, aquí tenemos a Shana. Vale, la protección de la caja ha sido desactivada. Ganamos puntos de experiencia. Y lo que nos dé la caja. A ver qué contiene. Vale, 50 créditos. No está mal. Y una armadura de fibra Echani. Perfecto. Vale, vamos a ver. Sobre la U. Vamos al traje de combate. Bonificación de defensa 4. Defensa 5. Y se puede actualizar, hombre. Descarado. Descarado. Preferimos esta. Luego tenemos aquí la armadura de Sith 2. Frente a defensa 4. Pues el traje de combate. Perdón. El traje de combate para. Para nuestro querido compañero Karth. Ya no me acordaba el nombre. Karth así. Vale, M. Vamos bien. Otra puerta de apartamento. Por rápido. ¡Hostias! Fiesta, festival. Vamos a darle cera lo más rápido que podamos. Venga, va. Se ha puesto un escudo. Qué cabrito. Ya se le ha ido. Vamos. Bien, 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 bien. Estuve pensando el otro día en el tema de subir los niveles. Que claro, llegado un momento cuando salgamos de Taris y vayamos, si no recuerdo mal, a Dantooine, acabaremos siendo un Jedi. Entonces, voy a mirar de limitar mis subidas de nivel. Porque si ahora mismo que estoy en nivel 3, imaginaos que aguantar en nivel 3 hasta llegar a Dantooine, claro, todos esos niveles que tuviera almacenados pasarían a ser de Jedi. Entonces, si no recuerdo mal, sumaría bastantes puntitos que me interesarían. Vale, aquí tenemos créditos. Un blaster pesado, un escudo de energía, polo Vulcan. Vale, cogemos todo. Compañero no tiene nada. Vale, la taquilla que tenemos: adrenalina, unos pocos créditos y unas granadas de conmoción cerebral. Vale. Y aquí en los suministros, 2 botiquines. Oye, pues ha sido una buena caza. Tenemos un robotito, un droide centinela que se puede reparar y nos puede ayudar. ¡Oh! Más fiesta. 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 Esta noche fiesta. Venga, Kark. ¡Ole esa puntería, chico! Sí, señor. ¿No tenéis nada? ¿No me dais nada? Pues bueno, a la taquilla. Vale, botiquín, piezas. 6 créditos. Eso es un poco roñoso, ¿eh? 6 créditos de mierda. Vale, el droide centinela. Droide centinela. Esto se hace. Droide centinela es un tema de. A ver, que recuerde. De reparación, seguramente. Sí, porque tema. Lo que tenga que ver con ordenadores es ordenadores. Eso es demolición para las minas del suelo. Sigilo no me interesa. La conciencia no recuerdo lo que hacía y no me lo pone, no sé por qué. Persuasión no tiene que ser. Vale, no, es el reparar. Y la seguridad tiene que ver con las puertas. Es el nivel de reparar, que tengo una mierda, básicamente. Lo que no sé es el compi. ¿El compi cuánto tiene? Ojo. Claro, un gran ¿qué? Giro, conciencia. Tiene conciencia 3, persuasión. Hombre, de reparar él tiene un punto más. Pues se lo podríamos pasar a él. Sure. Ready. Y si tiene que reparar, pues que repare él, ¿no? A ver, piezas de repuesto. Tengo 7. Reparamos. Wow. Wow, cuesta mucho. Nada.
No, no nos Sure. vale la pena. Que va. Por él. Solo es uno, ¿no? No hay nadie más. No. Vale, una taquilla. Punta informática, 12 créditos, un botiquín. No, no hay nada más. Es que lo acabaría reparando, pero no puedo. Luego igualmente puedo venir cuando tenga el astrodroide. Y ahí entonces podría ganar los puntos de experiencia que me puedan dar. Vale, me parece que hemos dado toda la vuelta a todo, ¿no? Sí, a ver aquí qué era. Apartamento de Matrix. Uy, pequeña cuestión. Pone apartamento de Matrix. Ah, vale, es que es un personaje, ojo. Kipuna. Kava. Ah, Chibedwana ni bobo. Tong. Tong hai tuam jiji yumalith pa ang ninkotu. Tolba da bunk walyagando de nago chuchut. Kachi chuay sa haudunga. Yumalith ka inkotun. Chilo mulra de ne bobo. Munkokun. Takum justak miki grabel mogo. trabaja por intercambio, pero me cansé de tanta violencia y asesinato. Sabía que estaba haciendo algo malo, así que declaré en su contra. Caca. Mi canción ayuda a poner a la sombra de por vida a algunos de los mayores delincuentes de Taris, pero a David no le gustó ver cómo iban cayendo sus amigos. Así que puso una recompensa por mi cabeza. Takum justak miki grabel mogo. Kachi chu ay thaudunga. Tulpa da bonk molya gando. Ui, ithanadana yitya. Kunticha. Takum justak miki grabel mogo. Kachi chu ay thaudunga. Tulpa da bonk molya gando danago chuchut. Mana tota. Aku chikratuk pola. Jishok jonato. Watawama mulira. Kinkunjo peshak. Noba mulira ji. Tong hai tuam jiji yumalith pa ang ninkotu. Vale, esto es un objeto que ya tenemos, si no recuerdo mal. Diría que ya lo teníamos. Que lo compré porque lo vi y dije, esto seguramente será importante. A ver... O bueno, a lo mejor como cargué la partida en la anterior, no fui y no lo compré, pero vale, ya sé quién tiene el detonador, no hay problema. Aquí he entrado, sí, he entrado y he mirado. Vale. Pues nada, vamos a movernos. Vamos a la salida. Festival. Aquí hay una cantina. Hey, you can't just walk in here. This is the hidden back base. How do I know you're not a Vulcan spy? Maybe so. But this door is locked, and it's going to stay that way until I'm satisfied. A lot of people want to go inside and speak to Gaddon. He's a hero of the common folk. Between the Sith conquest and the Vulcan gang war, Gaddon has more enemies than he used to. Vaya por Dios. ¿Podremos persuadir? Well, we do need all the help we can get. And you don't... Besides, it's not like you can do anything to harm Gaddon in the heart of his own base. Not with... Go in and speak to Gaddon if you want. Just remember to be on your best... Vale, podemos entrar en la base. Pero antes de nada... Quiero mirar un poco hacia aquí.
Mira, unos Vulcars. Conmoción cerebral, veneno, sónica, crioban. Nada de conmoción cerebral. ¿Qué hacía la granada de conmoción cerebral? Probémoslo. Vale. Y luego al ataque. Pues no es que haya hecho mucho. Ojo la vida. Mierda. Mierda. Me hemos liado. ¡Buah! ¡Ostras! ¡Ostras, el Karth! ¡Vaya hostión! Vale, mejor que me cure, porque nos han metido la del pulpo, loco. La del pulpo que nos han dado. Vale, no tienen nada. O eso parece. Guardamos rápido otra vez. No vaya a ser que estos majetes nos quieran hacer pupa. Porque aquí van a haber tortas. Creo yo. You guys are behind with your payments. What do you think just because you're in some gang, you don't have to give Davik his cut? Karatumpa kunpa yiyamoka pata. Bonanay kachu. Yinkin kunoba mulirachi kun. Creo que ahora aparecerá Ordo. Kavavolpa mulchi kamana. Ay, los Vulcars negros. Qué gilipollas son. Ah, so you want to play this the hard way? Sí, sí. Ojo, 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 ojo. Ahí viene. He dicho Ordo y es, bueno, es Canderus. Pues es un mandaloriano. I knew you boys would see reason. Now get out of here. Si solo aparece un tío y ya se cagan, Maybe next time. qué miedo tienen que tener. I better get this over to Davik. I'll call you if anyone else gets behind on their payments. Solo con su presencia, ¿eh? Ojito, solo su presencia ha hecho que se caguen, pero vamos. Ah, lo había dicho bien, había dicho Ordo, es claro, es Canderus Ordo. Those Valkyrs are dumber than a Coruscant granite slug. They actually think being in that pathetic little gang of theirs makes them important. Gadon keeps his hidden Beks in line, but Brezhik's getting dreams of grandeur. If Davik's smart, he'll slap that young punk back down. I'm someone you don't want to get on the bad side of. And I'm not one for small talk. I don't have time to stick around here anyway. Davik's got me working on a special... Canderus. Ay. No, chico, que no podemos hablar con él. Ahí hay más Vulcans negros. Vamos a hacer una cosita. Vamos a disparar. Guau. Yo no recordaba que tal Carzonasi me tira tanto con el disparo este. ¿Este es el disparo poderoso? A ver. Con la K. No. Ah, sí, con la K, en la K. Con la K. Dotes. A ver. Explosión poderosa. Una explosión poderosa recibe más 5 para causar daños en su próximo ataque cuerpo a cuerpo. No estés en los golpes, utilizando para eliminar rápidamente a grupos compuestos por rivales fáciles. O sea, rivales fáciles, bueno, ya se ha visto, o sea, es que un tirazo. Claro, y partimos también de la base de que
él dispara. Aquí no pone que sea experto con... Bueno, no sé si esto sirve tanto para las armas... Armas cuerpo a cuerpo como a distancia. Me imagino que sirve para ambos casos. Digo yo, ¿eh? Pero... Ah, bueno, pero sí, en especialidad en arma, en pistola blaster. Claro, pistola blaster... Buah. Pues como consiga... Como consiga la del asesino estelar, va a hacer mucha más pupa de la que tiene que... De la que podría hacer ahora. Vale, allí quiero recordar que hay unas torretas, con lo cual no nos podemos acercar realmente. Torretas blasters, ¿ves? No... Eso es para bajar al... No sé por qué me sale inframundo y no es inframundo. Sí, el tránsito. Ay. ¿Cómo se llama eso? A la ciudad subterránea, abajo. Bueno, no sé si estamos ahora mismo. No sé si está ahora mismo en la ciudad subterránea. Bueno, no me quiero enrollar. Vale, vamos a entrar. Otro apartamentito. Aquí viene otro pro. Este es otro destroyer, aunque no va a ser amigo nuestro. Calonor. There's a bounty on your little green heads. I'm here to collect. Ojo lo que va a pasar. That's the plan. Y hasta luego. Qué pedazo machín. Y se larga. Aquí no ha pasado nada, oye. Increíble. Grabación rápida. Venga, vamos a ver. Vale, pulcas negros por allí. You asked for this. You asked for this. ¡Buah! ¿Cómo mete, tío? Bien. Fácil, sencillo. ¿Qué problema? Oh, con el escudo lo rebota. Qué cerdo. You asked for this. Bueno. ¿De dónde han salido esos dos? Es una patrulla. Tócate los huevos. Dios, me encanta. Me estoy haciendo pajas con Cart. Hostia, crédito es un palo, escudo de energía y un traje de combate. A ver, no hay nada más por... Ya he visto ahí lo que hay. A ver, suministros. Mira, el refuerzo para el blindaje. Eso irá bien para... Seguramente para la pechera. O sea, para la armadura que llevo yo ahora. Vale. Yes. No puedo... No puedo, no. Es que es imposible que toquemos... Que toquemos la granada, ¿vale? Entonces... No, yo quiero tocar el cofre, coleguita. Uh-huh. Yes? Vale. Eso es porque no tenemos nivel para retirar la mina. Si no, la retirábamos ahora mismo. Uh-huh.
Mierda, no me he dado cuenta y estoy para afuera. Volvamos, 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 volvamos. Volvamos. Vale. Habíamos ido por ese lado. Mamá. Buah. Es que no duran, ¿eh? No duran. Créditos, pieza, botiquín. Guay. Restos. Una rada crioban. Vale, creo que estas son las que congelan. Joder, más vulcans. Qué pesaditos. Venga. Down you go. Y se murieron. Ya está. No tengo nada más. Vale, vamos a este apartamento. Oh, qué bien. Una mina de gas. ¿Mesa? El mensaje. Como la vida en Taris. He oído que tu hermano se fue a Tatooine para ser minero. Al final dejó el hiperimpulsor. Espero que no estés practicando con ese blaster que te di. Recuerda lo que te enseñé, porque podéis necesitarlo. Taris no es como Alderaan. Puede ser peligroso. No te acerques a esas bandas de swaps. Y guarda todo en esa vieja caja fuerte. Nadie va a abrir esa cosa. Espero tener noticias tuyas. Vale, pues yo quiero abrirlo. Yo quiero abrirlo. Pues hemos hecho el truco rápido de pasar por el lado, ¿eh? Caja fuerte sellada. A ver si la podemos abrir. Imposible. Hostia, ¿y cómo la abrimos entonces? ¿Cómo puñetas la abro? ¿No hay una manera? Vale, un momentito. Como quiero adivinarlo, ahora vamos. Vale, a ver, esta caja fuerte es propiedad de Elamatic. No se permite el acceso a usuarios no autorizados. Introduce respuestas adecuadas para confirmar tu identidad. ¿Cómo se llama tu mascota? Vale, creo que la mascota es Hyperdrive. ¿Quién te enseñó a disparar un blaster? Hostias. Creo que es... O es su hermano o es su primo. Pero voy a dejarlo porque es que la voy a liar. He de leer bien el mensaje. Vale. Su hermano se fue a Tatooine para ser minero. Su tío. Es su tío Luis. Vale. Introducir contraseña. Hyperdriver. Mi tío. ¿De dónde es tu familia? Su familia creo que es de Alderaan. Identidad confirmada. Cierre desactivado. Hola. Jaja, perfecto. Wow, 100 créditos. Armadura de mod de la República y pistola blaster. Esa armadura, a ver. Vale. Ole, pues es mejor que la que tenemos. Un poco más de defensa. Y se puede... Oh, se puede customizar. Pues venga, con papi, a verla. Oye, pues... Queda bien. Queda bien. Vale. ¿A qué lado? Teóricamente para la izquierda.
Tiri, tiri. Otra puerta con esto de seguridad. Vamos a ver si podemos abrirla. Vale. Si aquí hay alguien, es por alguna razón. Selven. No quiero entrar porque no me fío de que me ven. De que haya conflicto. Batallita. Vale. Hombre, un volcán. Ven que te doy amor. Recibiste mi amor. Pedí 2 piezas, botiquín. Vale. Vale, ya volveremos a este apartamento. Porque hay un par de cositas a mirar. Vale. A ver, que miremos el mapa. Aquí a la izquierda está para bajar más abajo de Taris. Aquí tenemos la base de los Beks y la cantina. Así que yo creo que vamos a ir primero a la cantina. Y luego ya entraremos donde los Beks. A ver qué nos dice el gorila. Por supuesto, hombre, por supuesto. Nos dejamos de malos rollos, no hay problema, hombre. Yes? Hostia. Perdón que lo pase rápido, porque este es un vendedor de Pasak. Vale, no, es que no llega a volver a hacer lo de la cantina y no. Greetings, stranger. My name is Gil. If you're Uy, tengo que estornudar. Uf, disculpar. Ah, quería estornudar. Kavatumpa kulpajia mokapata. Chiyoka kutumpa kulpajia. One. Oscar, chiska nichu. Tahupa botella no gigi piti. No vaciléis a Calonor. Kavatumpa kupalea mukapata. Chiyoka kutumpa kupelea. 2. Chiyokaku. Kimba muli rapwanaji. Kuyami juski chika nai. Kupa baska duana chichopa muska. Chiska da soki kupa. Qué idiotas. Une pudu. Rananu prata donko shirkasha. Chum apike. 3. Inútiles. Cualquiera le dice algo a este hombre. Go away. One. 2. Vale. Si continuamos hablando nos va a reventar. Así que Smart. dejémosle tranquilo. Si no queremos morir. Ah, le agradecemos mucho las muertes de estos 3. Mira, granadita, botiquín y un poco de créditos. No hay mal que por bien no venga, hombre. Huh? What? Oh, sorry. I didn't see you there. My attention was kind of focused on the Twi'lek dancers. Look at them waggle those head tails. I don't normally go for these alien girls, but I've had some bad experiences with my own species lately. Maybe it's time for a change. My name's Holden. Maybe you've heard of me. I work for Davik Kang. I'm one of his top couriers. Davik's always sending me off planet to deliver and bring back packages. He knows he can trust me to follow my orders to the letter. Plus,
I used to be an intergalactic customs agent, so I know all the tricks they use to catch smugglers. That gives me the edge I need on my courier. It's not like it's some big secret. It's kind of hard for Davik to keep a low profile when he belongs to a big intergalactic crime syndicate like the Exchange. Davik's ship is the fastest one in the entire quadrant, but even the Ebonhawk can't get off Taris until the quarantine is lifted. The Sith fleet has the planet surrounded. Any ship leaving El orbit Conde without Vano proper access nos codes dice algo will be eso. disintegrated by the Sith auto-targeting laser cannons. And those codes are locked safely away in the military base. Davik's pretty upset about it. His smuggling operation isn't making any money, but even with his underworld connections, he can't get his hands on those codes. Fine by me. That means I get to go back to... Interesante información. Presentación de dos futuros nuevos personajes. So give me some space, Bug-Eye. Your breath smells like bantha poodoo. Kuyami, Juski, Chica, Nai. Tong Patoga, Smaktilia. David, Jubong, Cookie, Punkpa. Tong Twamaji, Human Acting, Ikatune. Who you call a little girl, Chuba Face? Babatu Conchi. She's got a soki, Kupa Bona, na Chachu. Just a sec, boys. Zaalbar, a little help here? I need you to rip the legs off some insects. Salva aquí misión. Quit complaining. You can finish eating later. Besides, you need the exercise, so get over here. Chiyokaku. Kimba Muli Rat Wanaji. Kuyami, Juski, Chica, Nai. Uba Baska, Dwana, Chichopa, Muska. She's got a soki, Kupa Bona, na Chachu. You got a problem with me? Then you got a problem with Big Z. So unless you want to take on my furry friend, I suggest you greenies hop on out of here. Chubasa! Kimba Muli Rat Wanaji. Kaba Volpa, Murji, Gumaya. Interesante. Hey, relax, Big Z. No need to be rude. Sorry about that. Say, I don't recognize you, and I know pretty much everyone in the lower city. You must be new down here. I guess that makes me and Big Z... It's not that strange. Most aliens can speak basic, they just prefer to use their own language. But I grew up here on Taris, so I just sort of got used to speaking the native tongue. You showed a lot of guts dealing with those Vulkars, kid. You got a name? My name's Mission Veo, and this big Wookiee is my best friend Zaalbar. I'd offer to give you a tour, but the streets down here aren't safe. But if there's anything else you need... Oh, una golfilla. Golfilla callejera. We just kind of fell in together. It ain't easy on your own here in the lower city. Everyone's always looking to push you around. So we noticed. Still, you seem like an odd pair. When I met up with Zaalbar, it seemed like a pretty good match. I knew we could look out for each other. With my street smarts and his muscle, we make a great team. Well, you came to the right person. If you want info on Lower Taris, I'm the one to talk to. Davik, the Lower City gangs. I even got the scoop on that bounty hunter, Calo Nord. Davik's part of the intergalactic crime syndicate, but I guess everyone knows that. But I hear he's got a new ship for his smuggling operations, the Ebonhawk. I don't know much about space travel, but I hear that ship's fast enough to break the Sith blockade. Of course, this is all just secondhand rumor. Where would he keep it, do you know? If Davik does have a ship, he's got it locked up in his estate. Nobody gets in there, except the people working for Davik and the Exchange. A ver, ¿qué más le podemos preguntar? There's only two gangs worth worrying about here in the lower city. The Black Vulkars and the Hidden Beks. Sometimes Zaalbar and I hang out at the Bek base. The Beks are led by Gadden Bek. He's a good guy. Lost his sight in a swoop bike accident a few years ago, but even blind, he's a great leader. Not like that traitor Brezhik. Before he took over the Vulkars, he was a Hidden Bek. Gadden considered that ungrateful space slug. When Gadden went blind, everyone figured he'd step down and appoint Brezhik in his place. But Gadden figured Brezhik wasn't ready yet. He wanted him to wait a few, but Brezhik was too impatient.
He left to join the Volkers, and ever since, he's been waging a war to wipe Gaddon and his Beks. Pues nada, en resumidas cuentas, This gang war in the lower antes city el is Belgic totally este era de Volkers' los fault. Beks Apparently, ocultos, they're killing se everything that picó moves out in the porque streets. Gadeon, que se quedó ciego, no le hizo líder y dijo, pues creo mi equipo. Pues ya está, y creó a los Vulcars. Pues muy bien. Kalanord's one of the most famous bounty hunters in the galaxy. He's killed more people than the Iridian Plague. I've seen him kill people just for trying to talk to him. He hangs around Zack's bounty office, but I don't think he's looking for work there. All the postings there are small time, way beneath the bounty. I figure Kalo's been hired by Davik to do a special job for the exchange. I'd wager 1,000 credits that as soon as the quarantine ends, he'll be getting on. Vale, pues ya no hay mucho más que preguntarle. You going? Yeah, this diet's pretty boring. No action around here. Come on. Can't you think about something besides your stomach 5 minutes? Come on. We'll go. Vale, muchas gracias. Uchua Penki, Tong Tuamaji, Human Act in Ikatune. Ki Mulira Kung King. Ciao Baso. Patoga Yakuli Kokala Gigi. Tinkuin Koka, Tong Hit, Smilia. Tinkuin Koka, Patoga Yakuli Kokala Gigi. Ki Mulira Kung King. Tong Hit Wa. Topa na Oto Bokasa. Pampa Ki Mulira Kung King. Kimba no Kung Nik. Uba Baska Dwana Chichopa Muska. Kimba Nikcha Lora Kun. Icha Chiska. Kakincha Nawabakaon. Pues nada, hasta luego. Vale. Aquí tenemos otra mini misión. Tenemos otra mini misión. Vale, la vemos. Kachikun ida haldonga, ikinkuno pamulerat. Chi gratulo da pograshi uniun kompa chintono muchuba. Loda dita kun. Ida patta kun justach niki grabul mogo. Kachichu ita bodunga. Toldobank wale oganda chi gratulo da pograshi uniun kompa chintono muchuba. Loda dita kun. Kavadumpaku paliamu kapata. Bodana chaku. Me parece vamos a bailar nosotros. Chanchak bulara. Umrao chiska duchi. On chubanjiska yanki. Titoke gratun. Shagji locha wana wama. Kava volpa multi kumana. Kinchun chishine. Vale. Kavadumpa kapaliamo napata. Bonanakachu. Yin kin kun no ba mule rachi kun. Tong na bun shanuyang. Tin umpa do punta krita. Ak ti kondo una chabachisa wanki. Ti toki grantu kon chichan kun green kanchan tu pro. Bok wala no bok. Kipuna. Bonanakichu. Kin ba mule radwana. Tong kin ba no kudnok nek. Kavanumpa kumpialia monokata. Ranga kun biskin tangabun shan omnang. Wanga kun biskin ba mulara choni yun tun. Witimembo rangtong. Mulira on shaturing ni patoga wanga chonzi tse. Ika krotua. Kin kun shi kakichin awana wamata. Nishi la chorga kin kun para monareji. Chingpala niska mule tun ratatikin potranko. Disarcha doma wana kondatama. Rundi I chawa tongbola Johnny Gu.
Yumawamanibo Lora Waisha Waga Shichi. Ta kung just tak Miki grabul moko. Kachichu ita bodunga. Tolbabank wale oganda naru chuchut. Mogisha ponka bola wana chipne. Ronda di hotonga. Genchopa chawi tikchok twis yun kun. Watuyama kama wona henak nek. Bugra shak kunti chiwa chawa. Dong abu A ver si lo hago bien. no. Bona na kachu. Kicha badwang. Wanga kum kiba bu mulera. Kakin chak nawagawa bakon. Donk kiba nukunek. Tonga bu. Tag, bis tu ponko koki bakbaka. Sing para chiska mule, tunarana, nu prata, tunkos. Shagji kina lorcha watamwana. Kin kun shishikin. Witimembo rangthong. Mulira un shag. Su lado cerca. Va, detrás de ella. Vamos a probar. Witam porakatong. Mulira siyang turong ni na potata tuanga chuntize. Igruto hagat. Witimembo rangthong. Mulira un shaturing ni. Esto está hecho. Hostias, no puede ser. ¡Qué puna! Punanai chachu, chimba mulera tawana. Chica don mulaka. Watayumaka. Mierda, la hemos liado, no quería liarla. Watawama muliri. Kin kun. Chan shak bulara. Kipuna. Pudu. Vale, voy a hacer un cargar rápido. Kavadumpa kapalia monapti. Run. Kenchopa bona. Vale, antes hemos elegido la primera y no ha quedado muy bien. Kuyami juz chikata na patoga ya hulki. Kin kun shi kakichin awana wamata. Nishi. Vale. Uy, se me cae aquí un mando. Vale. A ver, antes que he escogido, que es que no me acuerdo. Únete a Lin bailando muy pegado y cara a cara. O a su lado. Muy pegado y cara a cara. ¿No? Me habré vuelto a equivocar. Me habré vuelto a equivocar. Tenemos que volver a cargarlo. Shagji kina lorcha watamwana. Ucha hatonga ya fulki. Mokau dang ya foki. Chachi. Ta kung just tak miki grabul mogo. Kachichu ita bodunga. Tolbabank wale oganda na. Gigi hakuji lorcha kinkuna. Vamuliri jiku.
Witimembo rangthong. Mulira un shaturing ni patoga wan. Bien, puntos de experiencia. Perfecto. Vale. Vamos a ver con Zax. Taris manaris, donjonea hakono. Tonga buksha unenon. La boda na rinkis matoma. Yinkin slip. Vale. Chiyoka con molera. Concho pesha. No va moleraji. Tachicho naisa odunga. Taupum justak mike grabil mogo. Jibedu anani bobo. Tumamum shan. Taris manaris. Donjonea hakono. Mulera yonunaze. Jichin wibedwa naita wish. Muline bovami. Uban. I can't see anything wrong with getting rid of people like that. As long as we don't end up on the left. Okay, I don't know about Davik's special contracts. Justice is one thing, but doing a crime lord's dirty... La boda na rinkis matoma. Yinkin slimo podonam. La boda na rinkis matoma. Yinkin slimo podonam mulera. Innova mulera. Bueno, esto es una manera de ganar créditos. Posiblemente si lo hacemos de mala manera conseguiremos acercarnos al lado oscuro. Si lo hacemos bien, pues al lado de la luz. Bueno. Oh, la familia Organa. Vamos, que el Venta, que es la hostia de ese, si le ganamos, creo que conseguimos su pistola. Y a Carzonasis le iría muy bien. Taris manaris,
동전의 아하코노 동아북샤우메농 가락을 밤을지 구마나 동아북샤우메농 가락을 밤을 라보다 나윈키스 막도나 인킨스 타리스 마나리스 동전의 아하코노 물동가도. A ver, ¿qué podemos sacar? Tunirán mano plata tuncho, searcha toma, akuchikopa. Kachicho naita odunga, taukum justak mike grabilmog, laboda na rinkis matoma, yinkin slimo podona mulerachi. Rundi hautonga tonkimba nangkongkek, wana kumbes, chimpayamuri, kunhunkabi, laboda na rinkis matoma, yinkin slimo podona mulerachi kun, no chiyoka kolmolera, yin konjo peshak, nova muleraji, yotoranchi. Vale. Kipona, onana kacho, kimba mulera tuana, tau rundi hautonga ton kimba nangkongke, wana kumbes jin. Kachi chonai hautonga, tau kumjustak nike grabilmoga, tulpadabun kweyagando danago chuchut. Kawana bota, autonga bukshaummenong, karavol pamulsli, gumana bakmut. Tumiran manu prata tuncho, searcha toma, karavol pamulsli, Taris manaris, donjone ahakono, nulera yonunas. Vale. Chibeduan. Hemos obtenido bastante información. A ver. Vale, que sabemos eso. Vamos a ver con este. You again? You're here about that? I guess Zax must have mentioned me to you at the bounty office. Fair enough. I can't let her get away with what she did. That wench tried to cut me with her... Because she's crazy. She started screaming that I was making advances, and the next thing I know, she's coming at me with a knife. Yeah, right. Sounds to me like she was defending herself. I admit I was drunk. Maybe I got a little fresh. But it was no... Hey, you weren't there. She told... What? I can't do that. Think how it would look. I work for... Although, I do feel a little guilty about all this. Dia's a good-looking gal. Well, I guess you may be right. Besides, I've noticed some of the girls around here are giving me the cold shoulder since all this started. Don't worry, I'll stick to my end of the bargain. Vale. Hemos ganado puntos de la luz. Perfecto. No estamos tan alto como Card, pero poquito a poquito. Vale, nos hemos quitado una de en medio por hacerlo honradamente. Vale.
Había un apartamento ahí detrás. No estoy seguro ahora de quién había dentro. Vamos a acercarnos otra vez. Vale. Epa. Perdonad que se me ha ido... Mierda. Se me ha ido el ratón. Vuelve para adentro. Hombre. Vale. Selven está aquí. Vamos a ir a verla. Vamos a una grabación rápida. Stop right there, or I'll give you a blaster shot right be- No, I'm the one with the blaster point. Well, go explore somewhere else. There's nothing in... I gave you a chance to get out of here and leave me alone. Now you'll see why I'm the most... Vale. What? How'd you like... Hostias. Sure. Uf. Dureza de chica. Vale, un visor para arma, cinta neural y un amplificador de adrenalina. Reflejos más 2. Vamos a dársela a él. Mejor. Ajá. Vale. Pupita. Vale, podríamos movernos. Vale, estando aquí no podemos. Vamos a salir de aquí. ¿Qué he visto antes ahí? Ah, vale, eso es el compañero. No, por aquí no es... Es por aquí. Creo que si volvemos a la base, o sea, a nuestro apartamento... Vale. Volver a la guarida. Cuando dices la función de volver a la guarida, te transportas de tu base y todo tu equipo se curará. Vale, vamos a volver porque nos hace mucha falta. Y de paso vamos a ver si podemos modificar algo del equipo. Aquí no había nada, ¿no? Ya lo habíamos saqueado en su momento. Correcto. A ver, banco de trabajo. Vale, podemos modificar el blaster de Karth. Tenemos varias cosas. No, solo tenemos una ahora mismo. Tiene que estar así como el dibujito en verde para que podamos modificar algo. Unificación de ataque +1.
Modificador de ataque. Eso no, pues venga. Aquí no tenemos nada. Las armaduras. Vale. Defensa más 1. Y aquí... defensa más 2. Hostia, no, me viene mejor aquí. Que él va... El personaje mío va cuerpo a cuerpo. Ya está. Vamos a ver si podemos hablar con Karth. Y nos da algún tipo de información. Yes, what's on your mind? I guess I did say you could ask me questions later, didn't I? Is this... Oh, well, if it's an interrogation you wanted, why didn't you say so? No, I was just joking. Though you do seem to be full of questions. It's rather refreshing, to be honest. Let me ask you something first, though. I've been going through the battle aboard the Endar Spire over and over in my head since we crashed. Some things just don't add up for me. Maybe you could tell me what happened, from your perspective. True. Bastila is as powerful as they say. She's the one who defeated Darth Revan, after all. I guess that no Jedi ability, no matter how powerful, makes up for being completely surprised and outmatched. We didn't choose that battle anyway, it got forced on us. Hell, I'm just as surprised that any of us are alive to talk about it. Come to think of it, it's more than a little surprising that you happen to be here, isn't it? I mean, just what is your position with the Republic fleet anyway? I don't know. Unless you consider that you were a last-minute addition to the crew roster and you just happened to be one of the survivors. Don't be ridiculous. You've more than proved yourself since the crash. We wouldn't have made it this far without you, but still. No? Well, maybe. Don't get me wrong, it just seems odd that someone Bastila's party specifically requested to transfer aboard happens to survive. The Jedi requested numerous things when they came on board. I mean, hell, they practically took over the ship, as far as I could tell. Considering your connection to Bastila and the Jedi, whether you know it or not, your presence here seems a little convenient. I'm probably wrong, and this is probably nothing, I know. I learned a long time ago not to take things at face value ever, and I hate surprises. Hay que ver que desconfiado que es Karth, ¿no? Parece que en el pasado le han jodido bastante. I mean, I have to expect the unexpected, just to be safe. Look, it has nothing to do with you personally. I don't trust anyone. I have my reasons. And no, I'm not going to discuss them, so can we just keep our mind on a more important thing? All right. We'll talk about it, but later. Right now... Bueno, hemos avanzado un poco en la historia de Karth. Algo es algo. Vale. Ven con nosotros, coleguita, que tú eres muy bueno. Vale, estamos fuera. Apartamento de día, mira, justo la tenemos aquí. What? Who are you? What are you doing in here? You can't just... He called the bounty off? That's wonderful! I only wish I had something to give you as a reward. Wait a minute, I know.
I don't have many credits, but there is something I can give you. It's a family heirloom. It's not Una much, reliquia but it's familiar. something. I can never truly repay you for helping me, but you'll always have my... Serán búsquedas hechas. Me parece que lo que nos ha dado es un proyector de energía. Hostia, pues... Espérate, coleguita, vamos a buscarlo. ¿Cierto esto? Mira. En su momento no lo saqueamos. Volvemos un segundo rápido porque... Toda mejora de equipo que podamos hacer es extremadamente necesaria. Y eso creo que es para... No, para el blaster no. Para el vibrocuchillo. ¿Sí, no? Sí. Bonificación de ataque más 2 y munición de daño físico más 1. Se aumenta la bonificación de daño en 1. Pero luego dice bonificación de ataque 2. Ah, aquí aparece, vale. Lo reunimos. Y ahora ya lo tenemos. Perfecto. Vamos a ver lo que aguantamos con los niveles así flojos. Estoy dudoso de un tema que intenté recordar el otro día. Sé que en el Kotor 2 hay compañeros que tienen distintas funciones, igual que esto, igual que haces un soldado, puedo tener otro que sea... Perdón. Que sea un ladrón, como seguramente será la misión Bao. Pero sé que en el Kotor 2 esos personajes, si conversas mucho y tal, podían llegar a hacerse Jedis. Podías enseñarles tú los caminos de la fuerza y se convertían en Jedi. Y eso era bastante tocho. Entonces, Kotor 1... compañeros Jedis, a ver si dice que sí. Vamos a ver. A ver si encuentro alguna cosa. Disculpad que lo mire ahora, pero me entra la curiosidad y no me acuerdo. Ah, All Republic 2 no. Yo quiero All Republic solo. No encuentro lo que busco. Este es de otra cosa.
No, claro, aquí están hablando del 2. Y el 2 es totalmente diferente. Totalmente diferente. Yo creo que en el 1 no se puede. Me da esa sensación. A ver. A ver. No indica nada. Es que yo creo que no se puede en el primero. Me da esa sensación. Yo diría que no. Pero ya lo buscaré más en profundidad en otro momento. Vale. A ver si este tenía algo. No, este no tenía nada. Pero le podríamos vender cositas, ¿no? Para empezar, la vestimenta esta fuera. Traje de combate. Voy a guardarme uno. El otro lo venderé. Ya está. Bueno, hemos ganado algunos créditos. Algo es algo.
Welcome to the... ¿Veis? Correcto, el detonador de permacreto. Venga, ya lo tenemos. Vale. Ostras, se me ha movido algo de aquí de la pantalla. Ay. No había fijado. Esto es de cuando os he dicho que se me mueve el ratón. Y sin querer toco. Y se ha movido algo. Vale, disculparme, ya está. Vamos a ver. Hello there, youngster. You just... My name's Garuk. Don't get me wrong. The game's been good to me. I've won countless fortunes. And lost. That's why I'm looking to get out. Ahora me acuerdo. Si hago esto... Vale. Sí, se me vuelve a ir el ratón. Lo que hay en la pantalla no se va a mover. Vale. Y... ¿Visto lo visto? Vale. Ya está. Sí, no se mueven todo el rato otra vez. Disculpad, por esta pequeña interrupción. Glad to see you, Rent. Good luck. No. Vale, la hemos comprado porque, bueno, habrá algún momento que necesitemos hacer alguna batallita de Pasak. Entonces, ya veré cómo me las apaño. No hard feeling. Surely you want... Menudo imbécil. Aquí no hay nada que pueda ver. Hacer. I can't believe we couldn't get a ring. Who cares? It's Vale, esto es lo de los... el cuadrilátero. It's not like we're gonna miss anything good. El último día lo They're puse. about to start, so quit complaining and just watch the view screen. Claro. Mientras va sucediendo, si os importa, me voy a levantar un momentito. Estar tanto rato sentado a uno que adormece los pies, ¿sabéis? In this corner, I give you girl on two fingers. Two fingers. And over here, looking to climb the ranks paquete, yet hombre. again, is the ever persistent Deadeye Duncan. Se le ha caído el blaster, así. Correcto. And to nobody's great surprise, Deadeye is down again. Ah. Don't worry, folks, he's just unconscious. As usual, our medics will have him up and about in a bit. Well, that was quick, wasn't it? So I give you the winner, girl on two fingers. Podríamos tratar de hacer algún combate. Y así ganaríamos algún crédito. La cosa sería... A ver... Mi personaje... ¿Qué dotes tiene? Claro, no es tan bueno como Garth. Garth es la puta machín con el blaster. Yo soy un puto mierdas, realmente. Me la puedo jugar a ver qué pasa. Me la puedo jugar. Y ahora sí tengo un escudo de energía, ¿no? Podría jugármela a ver qué pasa. Sí, lo vamos a intentar. La cuestión es si tendré suerte y puedo hablar con el Hat este, con Azure.
y conseguir que no me cobre. Vibroblades and blasters, and nobody ever dies. How come I can... Ah, vale, ¿veis el problemita? ¿Veis? Voy a cargar rápido. Claro, es posible que si no hago la subida no pueda hacerlo. Ah, no deja. Lo voy a intentar una vez más y si no, pues para adelante, ¿vale? Total, prefiero tener entre comillas nivel 3 y poder llegar, digo nivel 3 o incluso a lo mejor nivel 4, y poder tener más puntos de Jedi a ganar a lo mejor un 15% de la apuesta. Pues venga, va, me interesa. This is for the best. We could use those credits from these duels, but using your real name is too risky. The Sith might have come across a crew manifest back on the Endor Spire. Bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? Ladies and gentlemen, draw your eyes to the center ring. We have a very special presentation in store for you. You've seen him lose night after night after night, but this time he's after fresh meat. In this corner I give you Jedi Duncan, and in the other corner, Y va con un vibrocuchillo, qué raro. dueling scene, emerging from the shadows with no history, no past, and no name, the mysterious stranger. The Mysterious Stranger. Me encanta. A ver qué ha sacado aquí. El cuadrilátero. ¿Ves? Has decidido participar en el cuadrilátero de duelos de Taris. Los combates que no son a muerte parecen gozar de la aceptación popular. Y presientes que puedes sacarle provecho al tema. Cuando quieras relajarte, simplemente habla con Ayur. Vale. Hola, amiguito. Voy a por ti. ¡Oh! Hasta luego. It's over! The fight is over! The mysterious stranger has won! Hemos ganado. Are any of us surprised? Jedi losing isn't news. You have to do better than that to impress us, stranger. Stranger. Es un juego que decir que si hubiera el audio, no el idioma del juego, el idioma del juego está bien porque está en nuestro idioma, pero si hubieran puesto voces en castellano, bien elegidas, de dobladores buenos, esto hubiese estado muy, muy divertido. Vale, a ver qué líneas han añadido. La incompetencia de Duncan es legendaria, así que a casi nadie le impresiona tu victoria. A ver el Duncan que dice. What do you want? Oh, let me guess.
You beat me in the dueling ring, and now you're gonna rub it in my face. Yeah, well, I'm used to it. So pardon me. Questions? I don't have to answer your questions just because you... Look, I admit it, you're better than me. Everyone's better than me. Blindfolded, one-legged. Is that what you wanted to hear? You satisfied yet? Are you happy? Slime. Qué picao. Ya vamos. $100 créditos. Bueno, son 100 créditos. Vale. Pues que utilice blasters, hombre. No hay problema. No hay problema. Ladies and gentlemen, draw in this corner. One of the greats, a man so tough, even a disfiguring injury couldn't end his career. I give you Gerlon Two Fingers. And in the other corner, a relative newcomer to the Taris dueling scene, emerging from the shadows with no... Vamos a... lío. Vale. A por él, corre. ¿Qué pasó? The mysterious stranger has won. Gerlon losing to a rookie. Is this a sign that his injuries have finally caught up with him? Or is the mysterious stranger for real? Mysterious stranger. Me encanta como lo dice. Venga, uno menos. You beat me fair and square, stranger. But if I still had the use of my fingers, you wouldn't have won. Claro, claro. Uf, pero me he hecho pupita, ¿eh? $200. Oh, esto va aumentando, ¿eh? Ah. Venga, va. Uf, ahí sí es diferente, ¿eh? Over in this corner, a woman with steel on her bones and ice water in her veins. She's cold and quick as death itself. You know her. Un blaster. You love her. Qué raro. Ice. And in the other corner, a rising star taking that first step into the big leagues. I give you the mysterious stranger. Estamos fallando. Esto no me gusta. Venga ahí. Bien, ahí se cae también. It's over! The fight is over! The mysterious stranger has won! Ice is knocked out cold! Looks like we have a rising star in the mysterious stranger, folks. But how high can this star soar? You'll just have to watch and see.
I've never been one to shy away from the cold, hard truth. So I'll just come right out and say, you're good. Very good. But you're wrong if you think that means I'm suddenly going to warm up. $300. ¿Cuánto tenemos ya? 1300. Bien, vamos subiendo pasta. Botiquín. Guardado porque el siguiente va a ser duro. Ladies and gentlemen, Drew is a legend in the sport. A 20-year veteran who still knows how to show the young kids a trick or two. Let's have a big hand for Una hoja doble. But there's always some young gun coming up to knock the veterans off. And we've got one of the best right here. I give you the mysterious stranger. Vale. Hostia, esa arma suya hace pupita, ¿eh? Hostia. Hostia, hostia, hostia. Guau, 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 colega. No, contra este ahora ya no, ¿eh? A ver si me ayuda el escudito. No, 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 no. Oh, putada. Vale. Ah. Se nota que este ya me cuesta más. Vamos a ver si... Vamos a ver si tirándome el escudo de inicio y metiéndole un poco cambian las tornas. Lady is a legend in the sport. A 20-year veteran who still knows how to show the young kids, but there's always... Vale, no afecta. No. No puedo controlar ahora. No pasa nada, oye. Cuando no se puede, no se puede. Vale. Vamos, Card, que te has quedado ahí enganchado, chico. Bueno, tiremos para adelante. Bueno. Este mapa que teníamos... Ciudad Alta... La clínica.
Get out of here, you goggle-eyed freak! You're too— Yeah, go back to where you came. Why do you care what happens to some scummy alien? Yeah, he isn't even supposed to be— Come on, let's go. I don't want to listen to— De nada, hombre, chico. Ah, hemos dicho que vamos a hacer el bien. Pues vamos a hacer el bien, hombre. Vale, tenemos por aquí a la derecha una zona a la que no habíamos accedido aún. Ahí está largo. Bien. Algo que no habíamos cogido la última vez que vinimos. Please, please don't hurt me. You don't have to kill me. Here, I've got 50 credits on me. That's all I've got. You mean you're not here to kill me? But I don't think anyone can help me. I owe Davik money, and I was late with the payment. So he went to Zach's, and I've been hiding here ever since. But sooner or later, someone will find me. You'd give 200 credits to a stranger? Just... Wow, that sure was generous of you. I just hope we don't end up needing those credits. Now I can pay off Davik. Oh, thank you. Bueno, es lo que hay. Ya estamos casi igual que Karth. En nivel de la luz. Yes. Vale, aquí ya no hay nada, así que ya nos podemos ir. A ver, ¿qué? Seguimos bloqueándonos. Body block. Vale, entonces día ya está. Largo también. Día. Las recompensas serán por largo, por día, por la otra que ahora no recuerdo su nombre, que le he matado, ¿vale? 3. Me queda el asesino estelar, el Bendak, creo que se llamaba. Y luego el que está en... que está bajo en el... joder, ¿cómo se llama? Matrix, o Matrix, algo así. Yes, what's on your mind? You do? Fair enough. I knew you wouldn't understand where I was coming from. Let me try to explain. You got the skills of an elite commando, and you saved my butt more than once. Between that and your facility with languages, I'm lucky you're here. But that doesn't mean that I'm gonna stop watching you being wary. I'm just not built that way. Period. Maybe so, but I've been betrayed before by people. Well, it just won't happen again. I don't know that you'll betray me, but there are no guarantees. Not for you, not for me. Esta es la frase buena. Me? You shouldn't. If you're smart, you won't trust anyone. Not me, not Bastila. I don't need to be analyzed, thanks. Can we just get
back to... No, I don't want to talk about it. But I want us to save the... Why is whether or not I trust you or anyone so damned important? Why do you... We don't have time for this, so can we please just drop it for now? Can we pick it up later if you... Por allí. Bueno, a ver, aquí que tenemos los droides hacia la ciudad baja. This elevator is off limits. It's obvious from... Move along. Ningún problema, hombre. ¿Ves? Me cambio y ahora bajamos. Ya está. Ningún problema. Hostias, ¿vuelven a ver ahí volcanes? Pues nada, hombre, a por ellos. Ajá. Down you go! That hurt. Let's go! Estos volcanes, joder, qué majos son, ¿no? Yes? What? Esto es lo bueno, si en algún momento no hemos conseguido, no hemos cogido algo de un cadáver, se mantiene en el sitio. Muy interesante. Aquí tenemos a Matrix. Sure. Vamos a volver a hablar con él. Achuta, Wonga-kun. Shagjikin Lord Jawata Uma? Kava volpa mulci gumana. Kin... Tuni pudu! Rana nu prata dunkno sarcha ichua penki! Mucha shakpangpa. Yinkin kuno ba mulri takum justak miki grabel mogo. Kachi chu ay thaudonga tulpada dong ay tuam jiji yumalith pa ang yinkotu. Vale.
Chikopa. Chino mole. Tom. Chioka kolmolera. Konjo pesha. Nova moleraji. Chorita. Chachiska punta. Kasabu baka. Ho 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 ho. Mochao donga. Chibeduana nibu. Chachiska punta. Chichonai. Vale. Chibedua. 400 créditos, me interesaba. Akuchik. Tom. Chioka kolmolera. Con Chibedua. Chachiska chichu. Rundi hautongaton. Rundi hautongaton kimbaman konkek. Wana kumbe. Uniranano prata tuncho. Searcha toma toma. Uniranano prata kava. Chibet. Vale. Ya hemos cobrado por esas recompensas. Vale, para mí ahora aquí hay un problema. Tiene que haber uno de los apartamentos en la que estén unos Siths dando una fiestecita. Entonces, vamos a volver a revisar todo lo que hay. Ready. You asked for this! Ha! How'd you like that? Es que aquí no es cosa rara. Es que solamente hay otro apartamento. O sea, hay dos apartamentos en la ciudad alta, dos en la ciudad baja. El primero de la ciudad... El primero de la ciudad alta... Bueno, el segundo mejor dicho, sé que no hay nadie. Y en el primero de aquí tampoco. Entonces, una de dos. O es aquí, o es justo en la propia guarida. Se supone que esto ya lo hemos revisado, ¿no? Correcto.
Bueno, es que tiene que ser arriba. Está clarísimo. Ahí está la mina. Tiene que ser arriba. Bueno, como ya llevo 2 horitas, vamos a hacer eso. Ponemos a la guarida. Pues no, qué raro. Es que entonces solo puede ser en otro apartamento. En los dos de abajo no está. Aquí no había una forma de moverse. Cuando era un cartel o algo así. Solo puede ser el apartamento aquí enfrente. Es que no hay más. Lo otro es la base, la zona de ascensos de bajada. Tiene que haber un sitio donde nos piden supuestamente los códigos o algo así. Qué raro. Entonces falta alguna cosa inicial para hacer ahí. Falta alguna cosa inicial que nos permita encontrar ese grupito que tiene esos códigos de autorización. Digo yo, ¿eh? Si no, no me explico cómo va. Yes? Bueno, creo que lo voy a dejar donde los Beks. Porque es el único punto que me queda ya por hablar con alguien. Vamos a probar.
seguridad. Uh-huh. Yes, what's on your mind? What? What? Uh-huh. On it. Damn. On it. Damn. No puede. Yes? Demasiado para él. Hold it right there. Who are you? And what is your business with Gad? Calm down, Zerdra. Nobody's going to try anything here in the middle of our own base. It would be a suicide mission. You're too trusting, Gadden. Brezhik and his Vulkars want you dead. Anyone we don't know is a potential threat, and it's my job to make... Do you want us to start attacking strangers on sight, Zerdra? Like the Vulkars do? I will never let it come to that. As you wish. You can speak to Gadden if you want, but I've got my eye on you. You try anything and you'll be vaporized before you can say Vulkar spy. Qué maja, ¿no, la chica? Festival. You can speak to Gadden if you want. You'll have to forgive Zerdra. Ever since Brezhik and the Vulkars began this war against us, she's been a little overzealous in her security duties. The problems with the Sith haven't helped things. Zerdra seems to forget that I know how to look after myself. A foreign army invades Taris, declares martial law, and locks down all travel to and from the planet? You damn well, if the Sith ever moved in down here, all the swoop gangs would unite against them. We'd use hit-and-run guerrilla tactics to pick them off. Their casualties would be enormous. But so far, the Sith have stayed out of the lower city, and our strength is wasted on this stupid gang war. The escape pods? You know, I heard the Sith have been asking around the upper city about them as well. But you... They might be spies, Gadden. They might be... Calm down, Zerdra. If the Sith thought we knew anything useful, they'd have a battalion of troops kicking down our door. I suppose I could tell you what I know. It's not like it could do any harm to me or my gang. But it might cause problems for the Vulkars, and that's okay in my book. The Vulkars stripped those pods clean within hours after they landed. It's too bad we didn't get there first, considering what my spies reported the Vulkars found. A female Republic officer named Bastila survived the crash. We Beks don't believe in intergalactic slavery. Normally, the Vulkars would take a captured slave and sell them for a nice profit to Davik, or an off-world slaver. But a Republic officer is no ordinary catch. She's too valuable to leave with the Vulkar scum at the base. Brezhik's probably got your Republic friend hidden away somewhere safe until the big swoop race. I'm afraid your friend has become a pawn in Brezhik's game to take over the lower city. He's offered her up as the Vulkar's share of the prize in the annual swoop gang race. By putting up such a valuable prize, Brezhik hopes to win the loyalty of some of the smaller gangs. Their numbers will allow him to finally... The only hope you have of rescuing Bastila is to somehow win the big season... I might be able to help you with this, if you'd be willing to help us. The swoop race is for the lower city gangs only. I could sponsor you as a rider for the Hidden Beks this year. But first, you have to do something for me. My mechanics have developed an accelerator for a swoop engine. A bike with... But the Vulkars stole the prototype from us. They plan to use it to guarantee a victory in this year's swoop race. Getting into the Vulkar base won't be easy. The front doors are locked tight. But I know someone who might... Mission? Gadden, you can't be serious. She's just a kid. Mission's explored every step of every back alley in the lower city. Plus, she knows the undercity sewers better than anyone. She and her Wookiee friend Zaalbar are always looking to stir up a little excitement. Your best bet is to look for her in the undercity.
but you'll need some way past the Sith guard post at the elevator. A simple disguise might have worked on the upper city guard, but the security down here is much... Luckily, my gang ambushed one of the Sith patrols headed down to the undercity. They never made it, and since we're working together now, I suppose I could give them to you in exchange for your uniforms. I like to be prepared. Eventually, the Sith are going to try to drive us out of the undercity. Good choice. Thanks for the uniforms. You won't need them with these security papers anyway. Now, you're... How dare... Calm down, Zerdra. I'm not ashamed of what I've become. As you can see, I lost my eyes in a swoop racing crash, but my blindness was not the worst consequence of my accident. When I lost my sight in the swoop bike accident, everyone assumed I would step down as leader of the hidden Beks and let Brezhik, my most trusted follower, but with my ocular implants, I can still see well enough to lead this gang, and I knew Brezhik wasn't ready to take over yet. Unfortunately, Brezhik didn't agree with me. In a rage, he left to join our arch-rivals, the Black Vulkars. A lot of the younger gang members followed him, and soon he and his followers had taken... Brezhik is a proud man. My decision was a public humiliation for him. Maybe if I had stepped down, this... Don't fool yourself, Gadden. Brezhik wants to control the lower city gangs. If you'd stepped down, he'd have led the Beks against the... I know you're right, Zerdra. Brezhik won't rest until I am dead and the Beks are no more. She and her Wookiee friend Zaalbar. Your best bet is to look for her... Not while the Sith quarantine is in place. Even the fastest smuggler ships can't break the block. Any ship leaving the Taris atmosphere without the proper codes would be instantly disintegrated. Vale. Pues lo vamos a dejar aquí. Tenemos los códigos para ir a la ciudad subterránea. Y eso es lo que haremos en el próximo live. Ir a la ciudad subterránea. Así que vamos a un guardado rápido. Y uno manual. Que ya sabéis que me gusta siempre hacer guardados manuales. Vale. Pues nada, gente. Nos hemos dado un garbeo por toda la ciudad alta y la ciudad baja. Hemos hecho algunas misiones para conseguir un poco de créditos. Ahí matando un personaje de las recompensas y nosotros ayudándoles y tal. Nos queda realmente por matar al asesino estelar, sería el último. Pero para eso hay que hacer todo el cuadrilátero y como ya habéis visto, llegando a luchar contra el subcampeón, pillo. Entonces, en el próximo bajaremos a la ciudad subterránea, a ver si allí aguanto medianamente, si no tendré que hacer una subida de nivel a la fuerza. Y ya veré si tras eso, pues ya soy más competitivo y puedo luchar y ganarles. Pues nada, eso ha sido todo por hoy. Yo soy Toxic Kimik. Nos vemos, gente.